Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La roca mía es la fuerza de mi salvación, mía tu refugio en fortaleza, mi libertador. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos a Dios en esta tarde que una vez más nos da a poder congregar. Y bueno, es bueno verles, es bueno poder compartir, es bueno también poder tener entusiasmo, amén, lo cual veo que los hermanos tienen para hacer la obra del Señor y que el Señor esté bendiciendo toda diligencia y todo entusiasmo de su pueblo, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 7 para dar lectura a las Sagradas Escrituras, continuando así con el estudio que estamos realizando sobre la carta a los Hebreos, y ahí estaremos dirigiéndonos entonces al capítulo 7 para estar dando lectura a este capítulo. Lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por su santa y divina palabra. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también haya salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levit, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote
según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción a una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente se juramentaron, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inimutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque llegamos a este punto de la lectura a lo cual, Señor, necesitamos la sabiduría de la revelación y del entendimiento, porque poco conocemos, siendo gentiles, acerca del sacerdocio, acerca de las leyes de Israel, Señor, y acerca de todo lo que implicaba todo esto, Señor. Pero tu palabra, que es viva y que es eficaz, puede ministrar y suministrar, Señor, a aquellos que por la necesidad que tenemos en este tiempo, Señor, nos es dado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, lo primero que nosotros tenemos que ver, como ya hemos leído en otros pasajes de esta carta, que todos somos sacerdotes constituidos a favor del pueblo, para interceder por el pueblo delante de Dios. Por lo cual, si hay un pueblo, se requiere un sumo sacerdote. Amén. Nosotros somos ese pueblo, el pueblo de Dios. Como pueblo de Dios necesitamos un representante delante de Dios que oficie por nosotros, para interceder por nosotros. Amén. Como sumo sacerdote. Porque nadie puede ir al Padre por sí mismo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Porque por la necesidad que tenemos de tener al Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Esto en otras cartas no se explica con la claridad con lo que le explica el autor a los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían este oficio. Entre la nación de Israel tenían este oficio. Pero ¿qué es lo que dice? Que ese oficio no podía perfeccionar a aquellos que se acercaban por medio de ellos. ¿Por qué? Porque eran hombres débiles, sujetos a pasiones, por eso tenían la necesidad de ofrecer continuamente sacrificios, primeramente por sí mismo y luego por los pecados de la nación. Pero el servicio era eficaz, si se hacía correctamente,
conforme a lo establecido por los ritos, las normas del rito, era eficaz en cuanto a poder limpiar los pecados. Por eso es que la nación de Israel nunca fue consumida, primeramente por las promesas que le fueron dadas a los patriarcas y luego porque Dios le dio esta forma en la cual ellos podían preservar esa comunión con Dios. Y así como nosotros decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Por eso también la nación de Israel tiene esta esperanza. Y dicen, si Dios está por nosotros, no hay quien pueda raernos de sobre la faz de la tierra. Amén. Por eso aún cuando se hablaba de las bombas químicas y en Israel estaba todo ese conflicto, mucha gente salía con las cámaras a las calles por el temor a que fuera arrojada una bomba química y hubiera una gran mortandad. Pero otro grupo más conservador no hacía caso a eso porque decían, antes que esto suceda, va a venir el Cristo a libertarnos, porque ellos están teniendo esa esperanza. Y ellos saben que Dios se oficia en favor de ellos. Amén. Lo que ahora no tienen establecido los ritos del culto porque no tienen un templo. Y eso es a causa de que la iglesia todavía está presente y la iglesia es el templo espiritual y la morada de Dios. Amén. Pero cuando la iglesia sea sacada del escenario de este mundo, ellos van a poder reconstruir el templo. Nada más que ese templo va a ser mancillado por el anticristo y ahí va a ser una vez más disperso Israel y también va a haber una gran persecución para el pueblo cristiano y ellos van a reunirse en el desierto y allí vendrá a lo que se llama la guerra del Armagedón. Pero eso es otro tema. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Un pueblo santo necesita de un sacerdote. Por eso el autor de los Hebreos dice, el Señor Jesucristo recibió el sacerdocio. ¿Por qué? Porque todo sacerdocio, ninguno se puede establecer a sí mismo como sacerdote y tomar para sí esa honra, sino es Dios el que llama. Por eso cuando alguien quería ofrecer a hubo un rey que quiso ofrecer incienso delante del altar de Dios y salieron sus súbditos a querer frenarlo porque no le correspondía a él, salieron los sacerdotes queriéndole impedir, pero como él se sentía que era la persona en autoridad por ser un rey, fue delante de la presencia de Dios, pero aunque era una persona en autoridad y puesta por Dios, al tomar una posición en un lugar que no le correspondía, salió con lepra de delante del altar. Y lo sacaron inmediatamente porque si no hubiera muerto en el mismo altar. Y nunca más pudo volver al trono, sino que tuvo un sucesor en su hijo, quien continuó con el reinado. A causa de la lepra quedó aislado de la comunidad. Entonces, nadie puede tomar para sí esta honra. Por eso todo sacerdocio es hecho con un juramento. El autor a los Hebreos dice, ¿y de dónde toma el sacerdocio el Señor Jesucristo? De un orden distinto, no del orden de Aarón, no de la descendencia de Aarón, sino de un orden distinto, del orden de Melquisedec. Este hombre, Melquisedec, que es introducido en la Biblia, es de quien el patriarca Abraham le dio el diezmo de todos los botines. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que mirar, porque hoy en día mucha gente dice que el diezmo es una cuestión de la ley. Sin embargo, cuando Abraham dio el diezmo, no había la ley, Moisés todavía no había venido, pero él dio el diezmo. Y si nosotros nos fijamos en el capítulo 7, en el verso 9 de las Escrituras, dice lo siguiente, y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Y el verso 8 nos dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Entonces nosotros tenemos que mirar, ¿el diezmo de la ley o el diezmo de la fe? Porque Abraham dio el diezmo por la fe. ¿Y a quién se lo dio? Se lo dio
al rey de Melquisedec, que es rey de paz, y rey de justicia, que no tenía padre, no tenía madre, sino que es figura del Señor Jesucristo. Se lo dio directamente el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Abraham es el mayor entre los patriarcas de Israel. Es antes que Moisés, es a quien se le fue dada la promesa y es llamado el padre de la fe. Por eso dice, siempre uno recibe la bendición ¿de quién? De alguien mayor. Entonces Abraham le dio al Señor Jesucristo los diezmos. Entonces el diezmo no es de la ley, el diezmo es de la fe. Ahora, en la gracia, como todo lo que corresponde a la gracia, se participa por medio de la fe, no por una obligación. Por eso es que hay tanta gente que no participa del diezmo. ¿Pero por qué no participan del diezmo? Porque no está la obligación. Pero si se desarrolla la fe en el creyente, participa por medio de la fe. ¿Por qué? Porque sabe a quién se lo da. Amén. ¿A quién se lo da? Al Señor Jesucristo. Amén. Y eso es administrado y sirve ¿para qué? Para la extensión del reino de Dios y para que se pueda continuar con la predicación del Evangelio. No es el único medio el diezmo. Está también la ofrenda, está también las primicias, está también lo que Dios provee en forma sobrenatural. Y mucho de esto muchos de los que participamos en el ministerio de la predicación, lo hemos vivido en tiempos de la pandemia, en que las iglesias estaban cerradas, que no se recogían ofrendas, que algunas personas participaban con el diezmo porque lo hacían por medio de la fe y buscaban de que de alguna manera llegara. Sin embargo, nunca faltó la provisión y nunca falta la provisión. ¿Por qué? Porque Dios obra de diversas maneras para sostener y sustentar a aquellos a quienes Él ha llamado al ministerio, porque justamente el compromiso es con Dios. Y así como uno tiene un compromiso con Dios, Dios también tiene su promesa para aquellos que le sirven de esta manera. Pero nosotros miramos, aquí ciertamente lo reciben hombres mortales, pero ¿qué es lo que dice el autor de los Hebreos? Pero allí lo recibe uno que vive para siempre. ¿Y ese quién es? El Señor Jesucristo. Entonces nosotros en la gracia no participamos bajo la ley del diezmo, participamos por medio de la fe y lo damos a nuestro Señor Jesucristo, quien Él es la cabeza de la iglesia, y mediante ese recurso se extiende el reino de Dios y se puede continuar con la obra del ministerio. Amén. Pero ¿qué es lo que viene para nuestras vidas? La bendición, viene la gracia. Por eso dice, siempre el mayor bendice al menor. Y hablando de esto dice, ¿de dónde recibió el patriarca Abraham la bendición? Del rey de Salem, del sacerdote de Salem, que era rey de justicia y que era rey de paz, de quien toma el Señor el sacerdocio. Por eso dice que el Señor Jesucristo no viene de la descendencia de Aarón, por donde viene el sacerdocio, viene de la descendencia de Judá. Así que no podía recibir de esa descendencia el sacerdocio, tenía que recibirlo de otro linaje. ¿Y de dónde lo recibe el linaje? Dice la Sagrada Escritura en el verso 21 del capítulo 7, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido, que el sacerdocio lo tiene el Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros miramos, ¿quién intercede por nosotros delante de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que lleva las oraciones al Padre? El Señor Jesucristo. Por eso siempre que nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote. Él es el que lleva las oraciones al Padre. Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Por eso ahí en la oración intercesora del Evangelio de Juan, ¿qué es lo que dice? No solo te pido por estos, los que estaban con Él,
Evangelio de Juan capítulo 17, sino también por aquellos que han de creer por medio del testimonio de estos. ¿Quiénes son los que han creído por medio del testimonio de los apóstoles? Nosotros. Hasta nuestros días llegó ese testimonio y nosotros hemos venido a ser pueblo de Dios. Y el Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Y es muy importante que nosotros miremos que su oración es eficaz. Por ejemplo, hoy en día hay un tema que es muy recurrente, que es el mirar que la unidad de la iglesia, que la iglesia debe estar unida. Si la iglesia de Jesucristo no estuviera unida, la oración de Jesús no hubiera sido eficaz. Porque ¿qué es lo que oró? Padre, así como tú y yo somos uno, yo te pido que ellos sean uno, y tú en nosotros, y tú en mí, y yo en ellos, para que el mundo vea y conozca. Amén. Entonces, si nosotros no hubiera una unidad, la oración de Jesús es eficaz. Nosotros podemos ver a las organizaciones, que una tiene un nombre, otra tiene otro nombre, las denominaciones, los ministerios, los movimientos, pero la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y está unida por los ligamentos, por las coyunturas, está unida por la fe, está unida por el Espíritu, porque nadie ingresa al cuerpo de Cristo si no es insertado por medio del Espíritu Santo. O sea, para ingresar al cuerpo de Cristo no es que yo digo, me voy a meter al cuerpo de Cristo y voy a formar parte del cuerpo de Cristo, o porque formo parte de una organización cristiana ya formo el cuerpo de Cristo. No, porque hay iglesias pseudo cristianas, como muchas veces conocemos, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, la iglesia y otras confesiones que son pseudo cristianas, que no están formando el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿puede haber dentro de esas congregaciones alguien que esté para formar el cuerpo o alguien que haya tenido el testimonio y forme el cuerpo? Amén. Puede haber alguien que esté ahí y luego forme el cuerpo, que esté predestinado por Dios para ser miembro, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, aunque todavía no salió de ahí o todavía no tuvo la revelación de Jesucristo como Señor Salvador, es predestinado. Así como tantos hombres que pasaron por años de ser parte de una religión y toda la ordenación y toda la liturgia de esa religión, ya sea, llámese católica, llámese musulmana, llámese budista, umbandista, la religión que fuera, o aún mismo dentro de la religión judía. Amén. Hay muchos que han nacido bajo esa religión y son judíos por herencia y introducidos aún dentro de esa religión, pero luego confesaron a Cristo y ahora forman parte del cuerpo espiritual de Cristo, lo cual es la iglesia. Entonces, ese cuerpo espiritual está unido, por eso yo siempre digo, y lo hemos comprobado, que la iglesia no somos nosotros o este grupo, nosotros somos parte de la iglesia, pero la iglesia está diseminada en todas las naciones. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que el evangelio fuera predicado en todas las naciones de la tierra. Amén, que se hiciera discípulo a todas las naciones. Entonces la iglesia está diseminada en todas las naciones. Aún hay grupos no alcanzados, pero que también hay iglesias que en el tiempo del Señor van a ser llamados. Y puede que sean llamados por medio de un predicador, por medio de un evangelista, como también pueden ser llamados por medio del Espíritu Santo. Amén. Como muchos, yo recuerdo cuando fue mi conversión, yo tenía testimonio de la iglesia evangélica y había participado en varias reuniones, pero había ido en otro pensamiento, ¿no? Iba con otras intenciones. Pero el día que el Señor me llamó a formar parte de sus filas, a salir del mundo para ingresar a la iglesia, ese día fue un trato y una obra del Espíritu Santo en mi vida, que luego fui a una iglesia, confirmé mi fe, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de mi alma, y ahí ingresé para poder entrar a formar parte de la iglesia visible.
Pero nosotros tenemos que mirar que la iglesia no es solamente la visible, sino que la iglesia es invisible a los ojos de los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque uno puede decir, como muchas veces se dice, pero estos están todos separados. Estamos separados, pero estamos unidos en el Espíritu, en la fe. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hay una sola fe y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí estamos unidos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y Dios es el que llama, ¿no? La Biblia dice, bendito sea Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si Dios es el que llama, entonces, si hay un solo Dios, los que fuimos llamados, ¿de quién recibimos ese llamado? De Dios. Amén. Hay un solo bautismo. El bautismo que corresponde ahora nos salva, pero es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Entonces es la señal de un pacto, del nuevo pacto. ¿Por qué nosotros tenemos el bautismo? La nación de Israel tenía la circuncisión. Ningún israelita era israelita genuino si no se circuncidaba. Para ser israelita, ¿qué se exigía? La circuncisión. Y hasta el día de hoy se exige la circuncisión. Uno no puede convertirse al judaísmo como tantos pseudo cristianos o cristianos que, yo soy del linaje de Kai, y se ponen los tefilim, se dejan los peor, se ponen el manto, se ponen la kipá, y tienen toda la apariencia de judío, y tú le preguntas, ¿pero eres circuncidado? No, entonces no eres judío. Para ser judío tienes que sí o sí circuncidarte. Fíjese cuando salió Moisés, ¿qué le dijo la esposa? Le dijo, tú me eres un marido de sangre. ¿Por qué? Porque vio que el ángel de Dios iba a matar a sus hijos. ¿Y qué es lo que primero que hizo Moisés? Los circuncidó. ¿Para qué? Para que entraran en el pacto. Y no los mató porque entró en el pacto de Abraham. Al entrar en el pacto de Abraham no los mató, sino hubieran muerto los hijos de Moisés. Amén. Entonces, para ser judío, sí o sí, tiene que circuncidarse. Lo mismo para pertenecer a la iglesia cristiana. Sí o sí, tienes que bautizarte. Pero el bautismo no es para la salvación. La salvación se recibe por medio de la fe. El bautismo es la señal del nuevo pacto. Así como el antiguo pacto tiene una señal que es la circuncisión, demos gracias a Dios que nos dio el bautismo. Amén. Demos gracias a Dios que nos dio el bautismo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿qué es lo que dice el autor a la carta a los hebreos? Que al haber un sacerdote que no viene del linaje de Aarón, tiene que recibir de otro linaje. ¿De quién toma el Señor Jesucristo? Del orden de Melquisedec, que es un orden que no tiene un principio y que no tiene un fin y que vive para siempre. Y dice, y Leví diezmó en Abraham, a este le diezmó. Por eso es que también tomaba de los diezmos de sus hermanos. ¿Por qué? Porque los lomos de Abraham habían diezmado a Cristo. Amén. Y ciertamente dice, los diezmos aquí los reciben los hombres mortales, pero allí uno que vive para siempre. O sea que hay dos a quien se puede diezmar. Uno puede diezmar a la nación de Israel o a los sacerdotes de Israel, o puede, según la ley, o puede diezmar por la fe a Cristo. Entonces están separados. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y quienes quieren mezclar estas dos sacerdocios o estas dos cosas no se pueden mezclar. Ahora, ¿debemos participar? Claro que debemos participar. El mismo Señor Jesucristo dijo, os era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué? Porque diezmaban de la menta, del eneldo, pero se habían olvidado de la misericordia y el amor. ¿Qué es lo que les dice? Sigan haciendo esto, pero no olviden la misericordia y el amor, que es lo más importante. Siempre hay cosas que son más importantes en el camino del Señor. Ahora, si la misericordia y el amor se desarrollan en nosotros, no nos van a dejar sin fruto en el Señor, ni estar ociosos en el Señor. Porque ¿por qué nosotros servimos al Evangelio? ¿Por qué servimos? Porque el amor de Dios nos constriñe. ¿Por qué? Por amor al Señor.
y por amor a nuestros hermanos. Amén. Por amor a los escogidos. ¿Por qué nosotros hoy estamos aquí abriendo culto? Por amor al Señor, que a quien le amamos, por amor a los escogidos, que es la iglesia, y también por aquellos que todavía no son parte de la iglesia visible, como nosotros somos parte, pero están predestinados por el Señor. Y no sabemos en qué momento el Señor los puede añadir a la iglesia. Pero nosotros aquí estamos llevando adelante el orden y la reunión. ¿Para qué? Para que el Señor pueda añadir a la iglesia los que han de ser salvados. Entonces, por amor. Muchas veces a mí me preguntan, pero ¿por qué vas ahí si hay 2, hay 3 o hay 4? Por esos 2, por esos 3, por esos 4, pero también por aquellos que pueden llegar a venir. Y más de una vez me ha pasado. Me recuerdo en esta congregación que había empezado a venir una señora con el carrito y con su niño. Y un día, por qué razón, porque teníamos una convocatoria un domingo en Ciudad del Plata, reunimos las congregaciones y cerramos aquí. Y justo ese domingo vino la señora con el carrito y su bebé y su niño chico. Y cuán afligido cuando nos entera, para colmo no nos quedamos sin testimonio, porque nos vinimos a enterar. Amén. Y nos quedamos ahí afligidos porque dijimos, justo ese día vino y nosotros no estábamos para recibirle. Amén. Entonces, ¿por qué servimos a Cristo? Por amor a Él, por amor a la iglesia y por amor a la iglesia visible y por amor a la iglesia invisible, que son aquellos que no sabemos y que un día pueden entrar y van a formar parte de la iglesia. Yo hoy, después de 30 años de ministerio, por la gracia del Señor, hasta aquí puedo decir, me ha ayudado el Señor, me encuentro con personas que hoy están en el ministerio pastoral, que hoy están sirviendo en congregaciones y que me dicen, yo me convertí en una reunión en la que estabas predicando tú. Me recuerdo como si fuera aquel día, porque tú estabas compartiendo y allí me convertí. Cuando yo les veo que no solamente siguen en la iglesia, sino que hoy están desarrollando ministerio, ¿cuánto gozo me produce? Entonces uno no sabe, pero tiene que hacer la obra. Amén. Recuerdo el testimonio de un predicador que fue a abrir la iglesia y estaba predicando fervorosamente y pasa una persona y le ve que estaba hablando y no había gente, pero estaba llevando la reunión adelante y por la curiosidad de escucharle hablar y que no había gente, se quedó detenido a ver qué pasaba, pensaba que era una persona que estaba loca y empezó a escuchar de afuera y ese día se convirtió al Señor. Y después no volvió a esa congregación, pero se convirtió en uno de los evangelistas internacionales más famosos, que llevó a multitudes a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque había un predicador que un día había abierto reunión y aunque no había nadie, como él tenía el sermón preparado, como él tenía el compromiso de dar la palabra, dio la palabra. Y él no sabía quién estaba escuchando, pero sí estaba escuchando. Y después de años lo encontró a ese predicador en una convención y le dijo, usted sabe, yo me convertí, y le dio el testimonio. Un día que estaba usted predicando y por la curiosidad de ver que estaba hablando y estaba vacío el lugar, me quedé escuchando y allí recibí el testimonio del Evangelio. Y hoy quiero decirle, y se asombró porque le reconoció como un predicador internacional, de fama internacional. Entonces, hermano querido, la iglesia es la iglesia visible. Y puede que nosotros miremos la iglesia visible y que está dividida en denominaciones, ministerios, pero también está la iglesia invisible. Esa iglesia invisible no está dividida. Está unida en Dios, porque Dios es el que la llamó. Está unida en la fe, porque hay una sola fe. Está unida en el bautismo, porque el bautismo es la señal de este pacto. Y está unida en Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede ir al Padre si no es por el sumo sacerdote que vive para siempre, el cual se ofreció no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, y oficia por nosotros. O sea que si no vamos por el sumo sacerdote, no hay manera que podamos llegar al Padre, porque el representante de la humanidad delante de Dios es el sumo sacerdote Jesucristo, quien vive para siempre. Por eso es que su sacerdocio es eficaz
y es eficiente. Y eso es lo que nos está enseñando el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 7, y que nosotros podamos entender que no tiene nada que ver esas enseñanzas que dice que el diezmo es el de la ley. Sí, hay un diezmo que es de la ley, pero también hay un diezmo que es de la fe. Amén. Puede que el de la ley sea dado por imposición, el de la fe no es dado por imposición, sino es dado por el creer. Si uno cree, participa y recibe también la bendición de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado un representante de la humanidad, un mediador entre nosotros y tú, nuestro Señor Jesucristo, quien tiene un sacerdocio eficaz y eficiente, perfecto, porque permanece para siempre, porque no se presentó con sangre de animales, sino con su propia sangre, y hecho una vez y para siempre. No tiene necesidad de más sacrificios, sino que aboga por nosotros delante de ti de constante. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,